Buenas tardes a todos, muchachos y muchachas. Seguimos con esta sesión. En concreto ahora vamos a seguir hablando del podcast y por tanto de algo que me interesa especialmente y por lo que estoy muy contento porque se ha convertido en mi ámbito de experiencia, a lo que dedico mayor parte del tiempo del trabajo durante los últimos años, entre otras cosas porque estoy convencido de que es una herramienta de comunicación que, sobre todo en el ámbito del castellano global, todavía no ha tenido la repercusión que ha tenido en Estados Unidos o en el Reino Unido o en Francia, por ejemplo, o en los países nórdicos de Europa, pero que está llamada a ser una de las herramientas de comunicación del futuro. Fíjense, en esta ocasión, como hablamos de podcast, como hablamos de audio, he decidido que no me vean, que solo me oigan, entre otras cosas porque me he venido a registrar este audio hasta el auto, hasta el carro, hasta el coche, como le llamamos en España. ¿Y por qué? Pues por distintos motivos que tienen que ver con la calidad del audio, que es algo que vamos a tener que cuidar mucho siempre cada vez que hagamos un podcast. Yo se lo recomiendo a ustedes, por cierto, como emprendedores culturales. Por ejemplo, cuando grabamos con un dispositivo dentro de un auto, dentro de un carro, estamos simulando de alguna manera lo que ocurre en un estudio de grabación. En primer lugar, que hay muchos volúmenes diferentes que facilitan que no se produzca eco, aunque en este caso sí van a encontrar alguno por el tipo de grabadora que estoy utilizando, que es una grabadora especialmente dedicada para grabar entrevistas en la calle y registrar también el audio que conforma el ambiente sonoro. Bueno, muchos volúmenes nos los encontramos en un estudio de grabación como el que están viendo, pero también nos lo encontramos en el interior de un auto y dificultan el rebote del sonido. También superficies acolchadas, como la propia tapicería de los asientos del carro, como las moquetas, como el techo del carro, todo está hecho con un tipo de superficie rugosa de tela que también contribuye a esa absorción del sonido que nos va a ayudar a que tenga una mayor calidad. También los vidrios inclinados. Si van alguna vez a un estudio de grabación de música o a un estudio de radio, se darán cuenta que la cabina a través de la que se comunica el ingeniero de sonido con el músico o con el locutor está inclinada precisamente también para el vidrio de esa cabina está inclinado precisamente para que no se produzcan rebotes en superficies planas y perpendiculares, como es el caso de los cristales. Y también ocurre en el interior del carro. Los vidrios están inclinados o incluso son curvos. Pero por otra parte, también algo muy importante es que está completamente aislado del exterior. También, como en el caso de los estudios de grabación que cuentan con una tecnología y con una forma de construcción orientada a la insonorización, aunque lo que realmente tiene sentido es que no venga el sonido desde fuera, que nos contamine nuestra grabación. Claro, no todos tenemos un estudio de grabación al alcance, pero sí todos tenemos un carro, un coche a nuestro alcance. Yo les recomiendo que cuando tengan que hacer una grabación de audio, y también, incluso, y seguro que la profesora Camarero se lo ha adelantado para una locución de un video, utilicen este sistema, utilicen un closet, que también puede servir perfectamente lleno de ropa, o el auto como el que estamos viendo en las imágenes. ¿Y con qué grabamos? ¿Cómo registramos nuestro sonido? Bueno, podemos hacerlo lógicamente con el celular, con el smartphone, sin ningún problema. Todos podemos instalar, si no la trae ya de configuración de serie, una grabadora, una aplicación grabadora en nuestro smartphone y con eso podemos registrar un sonido más que decente, casi a niveles profesionales en muchos de los casos. Pero lo ideal es contar con un micrófono USB, un micrófono que conectemos a la computadora y que nos va a dar unas condiciones de calidad y de registro de la voz principalmente fabulosas para hacer un producto de calidad. Pueden encontrar micrófonos USB en el mercado de calidad más que razonable, ya por el entorno de los 35 o 40 dólares en plataformas de distribución online o incluso en tiendas. Pueden encontrar estos micrófonos por un precio muy razonable.
Otra opción, en el caso de que queramos hacer también grabaciones en exteriores, grabaciones de entrevistas a distintos personajes y acudimos nosotros a buscarlos, es una grabadora digital, también disponibles y asequibles en el mercado por cantidades muy razonables que arrancan desde los 50-60 dólares. Podemos tener una grabadora de sonido de alta calidad. Si alguno de ustedes se dedica específicamente a la música, yo les recomendaría que hiciesen una inversión algo mayor, porque vamos a encontrar grabadoras por 200-250 dólares que tienen ya una calidad de registro de sonido absolutamente profesional para grabar música. Una vez que tenemos nuestros sonidos ya registrados, hay que llevárselos a un editor de audio. Probablemente, y sobre todo si ustedes trabajan con una computadora Mac, ya van a tener instalados unos grabadores y editores de audio, como es el GarageBand, que tiene unas condiciones profesionales realmente fantásticas. Pero hay otras opciones. Una de ellas es una plataforma gratuita, un programa gratuito que se llama Audacity. Aquí tienen un pequeño video de cómo se maneja, es de una manera muy intuitiva, por pistas en las que vamos ubicando nuestros archivos de audio. Es una plataforma gratuita, como les digo, y ofrece una calidad muy razonable, profesional. De hecho, en muchos casos se utiliza para destinos profesionales, tanto en radios como en podcast profesionales. Y sobre todo tiene condiciones de versatilidad y de intuición en su manejo que son muy interesantes. Hay opciones más potentes con las que incluso se editan discos, grabaciones profesionales también para cine, se pone el audio para películas, como es Adobe Audition, y en concreto la última versión es la que está integrada en el Creative Cloud 2018. Es un sistema profesional, como les digo, que incluye también muchos efectos y muchas posibilidades de edición de nuestro audio. Hemos empezado en cualquier caso por el final, por justificar que estábamos grabando en el interior del auto y para que ustedes vean también la importancia que tiene registrar un buen sonido para hacer un podcast. Pero nos vamos a ocupar precisamente de las características de este formato. En primer lugar, tendríamos que hablar de la cercanía. El oyente que tengamos en nuestro podcast nos va a demandar que tengamos un tono cercano, que nos acerquemos a él, a su oído, para hablarles de aquello que le interesa y que nos interesa y de lo que nosotros somos capaces de desarrollar un relato que es interesante. La cercanía es muy importante, también la temporalidad. Tengan en cuenta que el podcast es un formato que debe consumirse a la carta, o que tiene costumbres de consumirse a la carta. Por tanto, debemos realizar una programación que pueda consumirse tanto hoy como dentro de 2 meses sin ningún tipo de problema y sin ninguna vinculación temporal que haga que pierda efectividad nuestro relato. También hay audiencias muy específicas, audiencias de nicho, que se llaman, porque están interesadas en una circunstancia, en un ámbito temático en concreto que tiene que coincidir, es lo honesto, es lo que nos va a dar un buen resultado con aquello que nosotros controlamos, por decirlo de alguna manera, en lo que tenemos cierta experiencia. Si hablamos de duración, tenemos que pensar en que el formato habitual está en torno a los 15 minutos, es la duración estándar, porque el audio que se consume normalmente en formato podcast está muy distribuido y muy consumido mientras escuchamos, mientras conducimos, mientras manejamos, mientras estamos en el carro, y vuelve a tener protagonismo en esta sesión el automóvil, y los desplazamientos que hacemos habitualmente en el auto no vienen a superar, salvo en condiciones muy especiales,
los 15 minutos, los 15-20 minutos. Es una duración más que razonable y es la que tiene éxito desde hace muchos años en el formato de podcast. En cuanto a la periodicidad, pues hay de todo. Lo habitual, la duración, la temporalidad estándar, diríamos que es una periodicidad semanal, pero también nos encontramos con podcasts mensuales, trimestrales, en el caso de los que tienen mucha duración, o incluso diarios. Es lo que se llama el formato daily. Se está poniendo muy de moda y en este caso sí que tienen una vinculación temporal porque suelen contar noticias, distintos relatos que tienen cierta relación, valga la redundancia, con la actualidad. Y después, lógicamente, tenemos que hablar de la difusión. A esto dedicaremos un apartado durante la próxima sesión, pero hay una circunstancia que sí tenemos que contemplar, que es una difusión global, porque lo distribuimos a través de Internet y, por tanto, siempre que podamos evitar influencias culturales de nuestro ámbito de influencia, de nuestro ámbito cercano, será muy positivo porque llegaremos a una audiencia potencialmente mayor sin encontrarse con esas trabas culturales. Bien, es verdad que en el ámbito del podcast esto es algo que no tiene demasiada importancia, porque es el oyente el que nos elige a nosotros y nos elige normalmente en relación con una serie de parámetros que tienen que ver sobre todo con su ámbito de interés. El castellano no es una barrera, lógicamente. Nos encontramos con esa difusión global y por tanto podemos llegar a un público muy amplio, aunque lo que realmente nos puede interesar es que no lo sea, sino que sea que mejoremos esa primera de las circunstancias de características de las que hablábamos, que es la cercanía, también en el sentido de los modismos culturales. Seguimos entonces adelante y lo hacemos planteándonos una serie de cuestiones que ya les adelanto también que van a suponer la primera tarea que les quiero encomendar en relación con este asunto del podcast al que le estamos dedicando esta parte de la sesión. Lo primero que nos tenemos que plantear es qué quiero contar. Cuál es el ámbito de experiencia en el que puedo desarrollar un podcast como opción de comunicación para mejorar mi marca personal, para dar a conocer mi trabajo o incluso con un propósito comercial. Hablaremos en otra ocasión de la monetización del podcast, cómo somos capaces de rentabilizar este trabajo que hacemos también en Internet mediante la edición de un podcast. Por tanto, lo primero que hay que definir es qué es lo que quiero contar, cuál es mi ámbito de experiencia, cuáles son mis trabajos y cuáles son las posibilidades que tengo de dar a conocer una cuestión en concreto al público. Esa es precisamente la segunda pregunta. ¿Cuál es mi público? ¿Interesado en qué en concreto? ¿De qué perfil de edad? ¿De qué perfil sociocultural? Es lo que se denomina en marketing, en publicidad, el target, y es lo que tenemos que definir con una mayor precisión. Es nuestro nicho, es donde están quienes son susceptibles de consumir aquello que nosotros estamos produciendo y luego hablaremos de cómo llegar hasta ellos. Y la última de las preguntas es ¿por qué quiero hacerlo? ¿Hay un hueco en el mercado? ¿Echan de menos que exista un podcast como este que estamos haciendo? Lo que hay no nos gusta, nos parece que se podría mejorar o consideramos que podemos hacer algo complementario o enfocado de otra manera. Son una serie de cuestiones que hay que plantearse y que van a definir cómo será nuestro podcast. Esa es la tarea que, como les digo, quiero encomendarles, que cuelguen en Google Classroom un texto en el que definan el diseño de un podcast, definiendo lógicamente el público, el tema, pero también esas cuestiones que veíamos antes y que tienen que ver, por ejemplo, con la duración y con la periodicidad en la que lo vamos a hacer, pero muy especialmente el público y sobre todo el asunto al que nos vamos a tratar, definido en un texto breve de en torno a unas 300 palabras. Seguimos adelante y hablamos de los recursos que necesitamos para la elaboración de un podcast. Ya no nos referimos a los recursos técnicos, sino a los distintos elementos con los que vamos a contar para
su edición. En primer lugar, teniendo en cuenta una estrategia importantísima en este contexto, que es la del storytelling. Siempre que podamos contar una historia, y ese es el primer elemento que tenemos que buscar siempre, siempre que podamos contar una historia que tiene personajes, que tiene escenarios, que tiene un planteamiento, un nudo y un desenlace, irá en beneficio de nuestro podcast, de nuestra estrategia de comunicación a través del podcast. Para eso necesitamos voz. Necesitamos incorporar nuestra voz enregistrada, lógicamente, con un criterio de calidad y con un tono natural y claro. Cuanto más naturales sean y cuanto más capaces seamos de trasladar ese mensaje con toda la claridad, mucho mejor, sin tratar de poner la voz de un locutor, si no lo somos, sino hablando con ese tono muy natural. Pero también, lógicamente, las voces de los protagonistas, con los que contamos para ayudarnos a trasladar esa historia o ese mensaje. Como segundo elemento tendríamos la música. Aquí nos detenemos en un instante porque tenemos que hablar de distintas plataformas en las que podemos adquirir esa música libre de derechos, adquirir sin que suponga comprarla, simplemente descargarla libre de derechos para que tampoco tengamos problemas en la difusión de nuestro podcast, y de este asunto también les ha hablado ya la profesora Emma Camarero. Por ejemplo, tenemos una opción que es Facebook Sound Collection, donde pueden descargar esa música identificándola por géneros, por estilos, por ritmos, por duración y por contenido vocal o instrumentación. Otra opción sería Free Music Archive, es una plataforma también gratuita de música Creative Commons, y tenemos como tercera opción la librería de sonidos del propio YouTube, YouTube Audio Library. Ahí pueden encontrar además algo que es muy importante y de lo que les hablo a continuación, que es la ambientación sonora, distintos efectos de sonido que también es importante que incorporemos a nuestro podcast cuando estemos tratando de contar una historia que tiene una ambientación, que tiene una atmósfera, que tiene un escenario. Y textos e imágenes. Ustedes dirán, ¿por qué textos e imágenes si estamos hablando de audio? Bien, pues porque lo vamos a subir a una plataforma en la que tiene que estar perfectamente documentado y en la que tiene que ser atractivo, tiene que llamar la atención del potencial oyente. Eso se consigue mediante unos textos en los que se describen y por tanto se indexa en la publicación de nuestro podcast, pero también mediante unas imágenes que funcionan a modo de la propia carátula de un disco o a la manera del propio afiche, del cartel de un film, de una película en el cine. Siempre que podamos incorporar esas imágenes, estaremos de alguna forma también llamando la atención, y a esto hay que dedicarle un esfuerzo especial. Yo les voy a poner, ya casi para terminar, algunos ejemplos de podcasting que yo sigo y que creo que son hechos con mucha profesionalidad y con mucha honestidad. Uno de ellos, de Univisión Noticias, cuenta una historia de inmigración, la cuenta a través de este formato del podcast y se llama Mejor vete Cristina. Les recomiendo que le echen un vistazo, que le den una oída a alguno de los capítulos, porque verán que está contado en un tono muy natural, muy sencillo por parte de la periodista y buscando siempre esas atmósferas sonoras. Histocast es un programa de culto en España, en toda América Latina y en España, en todo el ámbito de habla hispana. Es un podcast de larga duración, de más de 2 horas cada capítulo, que hacen unos amigos que son expertos en historia y que tiene una difusión de cientos de miles de descargas por cada capítulo. QWERTY Radio, creo que ya han oído hablar de él, que se lo ha contado también la profesora Camarero, sobre divulgación de la ciencia. Son píldoras pequeñas de 3 minutos y medio, 4 minutos en algunos de los casos, y que cuentan historias de la ciencia. Un podcast de ficción, Aerolínea Momentos, que además cuenta con un patrocinio, volvemos a hablar de la monetización,
un patrocinio por parte de la compañía Iberia que está deslizado de una forma muy elegante dentro de cada uno de los capítulos. La ficción es importantísima también en el formato podcast. Nos vamos a las raras, son historias de libertad, historias sencillas, pero a las que se viste con un relato, con muchas voces, con ambientaciones sonoras que los convierte en algo realmente interesante para conocer el género humano, cuáles son las pasiones que nos mueven y cómo buscamos siempre nuestra libertad. Muy interesante este podcast. Este es un daily, un podcast diario. En algunos de los casos los capítulos no tenían más de 2 minutos y es el recorrido de un hombre en Laponia. Lo grababa con su propio teléfono móvil. Estaba haciendo una carrera a pie en Laponia durante 30 días y decidió hacer un podcast diario. Y muy interesante, fue el primero que en España se distribuyó a través de WhatsApp. Llegaba a través de los teléfonos móviles en una lista de difusión en las que podíamos solicitar la entrada antes incluso de subirlo a esta plataforma de podcast independiente que es Cuonda. Muy interesante también el formato daily de El Gran Desafío. Y por último, un podcast sobre podcast, y este quiero que lo consideren también un elemento de formación extra para seguir aprendiendo sobre este formato del podcast. Es un cuaderno de podcasting que hace Francisco Izuzquiza, es probablemente uno de los mayores expertos en podcast en España, probablemente no seguro, y ahí cuenta en 14 capítulos y en mayor densidad y con mayor número de datos y de detalles que yo les he aportado en esta sesión sobre la situación actual del podcast y hacia dónde va en castellano, porque ya les digo que hay dos velocidades, una en el podcast en inglés y en francés y otra en castellano, que parece que vamos un poco más atrás. Muy interesante el cuaderno de podcasting y se lo recomiendo si ustedes están interesados en profundizar. Ya tenemos nuestro podcast, hay que distribuirlo. ¿Cómo se distribuye? Pues a través de una plataforma. Yo les voy a recomendar una en concreto que es iVoox, que es algo así, lo definen como el YouTube del podcast en castellano, aunque en un proceso interno de evolución que está teniendo esta plataforma en la empresa, ellos dicen que quieren ser el Netflix del podcast en castellano en los próximos años. Es una plataforma donde podemos alojar nuestro podcast de forma gratuita y que ofrece sobre todo una ventaja, que es la de que deriva directamente nuestro podcast a distintas plataformas como Apple Podcasts, como Google Podcasts y en algunos de los casos también a Spotify. Si conseguimos estar en las tres, estaremos llegando a un mercado, a la práctica totalidad del mercado potencial de podcast en el mundo en castellano. Y no es difícil estar en las tres plataformas a través de alguna como iVoox o como SoundCloud o como algunas otras como Spreaker que existen en el mercado. Pero si alojamos nuestro podcast en una de estas plataformas y no lo divulgamos, no lo hacemos a través de las redes sociales, por ejemplo, no estaremos haciendo nada. Fíjense, en los podcasts que yo he hecho en los últimos años, he invertido tanto tiempo en la edición de cada uno de los capítulos como en su difusión posterior a través de las redes sociales. Hay que conseguir ese primer contacto con el oyente, aunque después es cierto que va a funcionar muy bien el boca a boca o el boca a oreja, la recomendación entre los oyentes, y se va haciendo exponencial el número de descargas y el número de escuchas. Importantísimo, una vez que hayamos hecho nuestro podcast, que lo hayamos alojado, que también dediquemos ese esfuerzo a divulgarlo a través de las redes sociales. Y por último, les quiero encomendar esa segunda de las tareas. Buceen ustedes en alguna de estas plataformas, en iVoox, en SoundCloud, en Spreaker, en Cuonda, en Podium Podcast, en la que ustedes quieran,
y traten por favor de identificar un podcast que coincida con su interés concreto, con el de cada uno de ustedes como emprendedores culturales. Hay que identificar y describir un podcast. ¿Por qué nos gusta? ¿Cuál es la duración que tiene? ¿Cuál es la temática? ¿Cuál es la temporalidad? ¿Cada cuánto se publica un episodio? ¿Y a qué público creen que va dirigido? Esta sería la segunda de las tareas. Coincide con la primera en cierto sentido. En la primera debemos identificar cuál es el podcast que creemos que debemos hacer. En esta segunda, uno que ya exista y que es de nuestro ámbito de interés y que constituye esta tarea pues el final de esta sesión. Les agradezco también su interés y especialmente su interés por el podcast, que como les digo se ha convertido casi en una obsesión profesional en los últimos años. Considero que es uno de los mercados y de los formatos que más capacidad de desarrollo tienen. Muchas gracias a todos y adelante con el trabajo.